Bien, en este pequeño vídeo trato de recoger de manera más ordenada y para que os resulte más práctico su consulta la introducción a la morfología que hemos visto en esta unidad 3. Bueno, empezamos recordando, como hicimos en clase, que la creación del léxico puede tener, o la ampliación del léxico de la lengua puede tener básicamente dos caminos. Uno es el que ya vimos en la unidad 2, ese camino externo, podríamos decir así, que supone la inclusión de préstamos de otras lenguas, y también anunciamos la existencia de un camino, de un proceso interno de creación o de amplificación del léxico que tiene que ver con los procesos morfológicos de la propia lengua. En cuanto a qué entendemos por morfología, pues básicamente es una parte de la gramática que se ocupa del estudio de la estructura de las palabras y también de esos elementos que configuran esa estructura interna. Tenemos, por ejemplo, aquí esta palabra, posbélicos, que como vemos se está formada por diferentes morfemas, por ejemplo el morfema derivativo pos, la base léxica bélic y los morfemas flexivos, tanto el de género como género masculino o representado por O y como el morfema flexivo de número plural representado por S. También podemos distinguir diferentes tipos de morfología, aunque no solamente se da estos dos, la morfología flexiva por un lado, que se ocupa de los cambios gramaticales que sufre la palabra, el tiempo, el modo, el número, y la morfología léxica, que se ocupa del estudio de la palabra teniendo en cuenta las pautas que permiten construir nuevas palabras y la naturaleza de los segmentos que conforman estos procesos constructivos. Y dentro de la morfología léxica distinguimos por un lado la morfología derivativa o de derivación y la composición o la morfología compositiva. En la morfología derivativa se unen a una base léxica diferentes afijos. Conocemos, creo que ya cuáles son estos, los prefijos, los sufijos y también los interfijos. Y por otro lado, en la composición se unen dos o más bases léxicas. Lo común de este tipo de morfología de la léxica es que se crean nuevas palabras, mientras que en la morfología flexiva simplemente se crean variantes gramaticales de una misma palabra. La morfología cuenta con dos características básicas. La primera es que permite el cambio de categoría gramatical de la base léxica al sufrir esos procesos de fijación, al unirse esos sufijos, no tanto con los prefijos, ¿no? De esta forma podemos tener casos en los que se forman verbos, como veis aquí en estos ejemplos, a partir de sustantivos o a partir de adverbios, y siempre incluyendo el mismo sufijo, en este caso ar, ¿no? De activo, activar, y de atrás, atrasar. Por otro lado, también se pueden formar otros tipos de palabras, ¿no? Adjetivos a partir de sustantivos, como nos ejemplifica aquí con nacional, a partir de nación. La otra característica es que los morfemas derivativos tienen un contenido léxico, un contenido semántico, una referencia a elementos extralingüísticos, no únicamente gramaticales, como sucede con los morfemas flexivos. Y de este modo el significado léxico que aporta el morfema léxico o el morfema derivativo o la base léxica que se une a otra base léxica en la composición hace que se genere un nuevo significado. Veámoslo a lo mejor con un ejemplo. Así caduco, que se define como poco durable o que ha de perecer o acabarse, se une en este caso a un sufijo idad que tiene el significado de acción o efecto, dando lugar a una palabra nueva, caducidad, que se supone la cualidad de caduco. Por último, vamos a ver ya cuáles son las clases de palabras atendiendo a la intervención de morfemas afijales y elementos compositivos.
Así tendremos por un lado las palabras primitivas, que son las que constan de un morfema léxico sin la intervención de ningún otro afijo, las palabras prefijadas, que son aquellas en las que participa un prefijo, las derivadas, en las cuales participa un sufijo uniéndose a una base léxica, y las compuestas, que son aquellas formadas por dos o más bases léxicas. Un caso especial lo suponen las llamadas palabras parasintéticas, que se interpretan de dos formas posibles. Por un lado, se considera que es la unión de dos elementos compositivos y un sufijo, y por otro lado, que podría también llamarse palabra parasintética aquellas palabras derivadas que incluyen al mismo tiempo la prefijación y la sufijación. Bueno, pues esto es todo. Chao.